Hola chicos, muy buenas tardes, deseando que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar en este nuevo video una guía de física en donde trabajaremos el concepto de potencia. Entonces, igualmente, como hemos hecho en los otros videos, pues esperamos de su atención, de su comprensión en cada una de las explicaciones para que podamos entender a cabalidad el tema y podamos desarrollar la actividad de aplicación. Bueno, la primera parte, la parte de motivación, es una parte de comprensión lectora, en donde pues de paso estamos trabajando el proyecto lector o el plan lector. Tenemos que entender la información. Básicamente en esta comprensión lectora nos explican el concepto de potencia. A grosso modo, ¿qué es la potencia? Es simplemente la rapidez que tiene un cuerpo para desarrollar un trabajo. Entonces, si recordamos en la guía anterior, trabajamos el concepto de trabajo de un cuerpo. Veíamos que ahí en ese caso no estábamos hablando del tiempo que empleaba una máquina en desarrollar ese trabajo. Cuando tenemos en cuenta el tiempo en el cual gasta la máquina para desarrollar el trabajo, estamos hablando de la potencia. Entre más potencia tenga una máquina, pues más rápida es. Significa que menos tiempo gasta en desarrollar un trabajo. Entonces, esa es la parte de motivación. La parte de conceptualización, entonces, tenemos que la potencia es una magnitud directamente proporcional al trabajo. Es decir, a más trabajo, mayor potencia. E inversamente proporcional al tiempo. Entonces, a mayor tiempo, menor potencia. Entre más tiempo gaste una máquina en desarrollar un trabajo, menos potente es. Porque la potencia, recordemos, es la rapidez que gasta un cuerpo en desarrollar un trabajo. Tenemos acá las fórmulas. Me están diciendo que potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Y que potencia es igual a fuerza por velocidad por coseno del ángulo. Entonces, ¿qué relación hay entre estas dos fórmulas? Vamos a verlo acá en esta explicación. Entonces, tenemos acá potencia es trabajo sobre tiempo. Recordemos de la guía anterior que trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo es el trabajo del cuerpo. Y eso se reemplaza acá. Entonces, fuerza por distancia por coseno del ángulo sobre tiempo sería igual a la potencia. Entonces, recordemos que en física, el año pasado, en movimiento rectilíneo uniforme, se trabajó el movimiento rectilíneo uniforme en donde hablamos que la velocidad era igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, si nos damos cuenta, distancia sobre tiempo está acá. Esta distancia y este tiempo se puede reemplazar por esta velocidad. Y entonces vamos a tener que potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad que reemplazamos por el coseno del ángulo. Las unidades de potencia, ¿en qué vamos a expresar la potencia? La potencia generalmente la vamos a expresar en vatios, que son los julios sobre segundos. ¿Por qué julios sobre segundos? Julios es la unidad en la que se expresa el trabajo y segundos es la unidad en la que expresamos el tiempo. Entonces, al dividir julios sobre segundos estamos hablando de vatios. Hemos escuchado hablar de pronto de los kilovatios, de los megavatios. Por lo general son la potencia de algunas máquinas, de algunos motores. Por ejemplo, la capacidad lumínica que tiene un bombillo, entonces se mide en kilovatios. Kilovatios es 1000 vatios, un kilovatio son 1000 vatios, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a pasar a la parte de ejercitación o aplicación. Entonces, veamos los problemas que están resueltos. Me dice, dos máquinas realizan un trabajo de 1200 julios. O sea, el trabajo es de 1200 julios para ambas máquinas. Pero el tiempo es diferente. Tenemos que una gasta 10 minutos y otra gasta 5 minutos en realizar el mismo trabajo. Determinar la diferencia de potencia entre las dos máquinas. Entonces, vemos claramente que la que gasta menos tiempo, pues es el doble de potente que la otra. Pero vamos a comprobarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es convertir los minutos a segundos. Para pasar minutos a segundos, recordemos que simplemente multiplicamos por 60. 10 por 60 da 600, 5 por 60 da 300. Entonces, tendríamos la primera máquina. Trabajo sobre tiempo. 1200 julios dividido en 600 segundos. 1200 dividido en 600 da 2. Julios sobre segundos da vatios. Entonces, la primera máquina tiene una potencia de 2 vatios.
La segunda máquina, entonces el trabajo sigue siendo 1200, pero el tiempo es 300 segundos, la mitad, porque el tiempo que gastó la segunda máquina es de 5 minutos. Entonces 1200 dividido en 300 da 4. Entonces vemos efectivamente que la máquina 2 es el doble de potente que la máquina 1. Como me están pidiendo la diferencia de trabajo, la diferencia de potencia, perdón, entonces podemos decir que la diferencia es la resta de las dos potencias. 4 menos 2 da 2, tendríamos una diferencia de 2 vatios. Bueno, el segundo problema me dice, un motor cuya potencia es de 500 vatios emplea un tiempo de 8 minutos en realizar un trabajo. Determinar el trabajo desarrollado por el motor. Entonces aquí tendríamos que hacer una conversión de la fórmula, un despeje de la fórmula. Entonces vamos a ver cómo se hizo ese despeje acá. Entonces debemos despejar trabajo. El tiempo en la fórmula de potencia estaba multiplicando, pasó a multiplicar. Entonces tenemos que potencia por tiempo es igual a trabajo. Es otra forma de expresar el trabajo de un cuerpo. Multiplicar la potencia por el tiempo. Recordemos que vatios es julios sobre segundos. Entonces, si tenemos julios sobre segundos por segundo, se pueden cancelar acá los segundos y me va a quedar que la respuesta se va a dar en julios. Entonces, vamos a pasar al desarrollo. Tenemos que el tiempo son 480 segundos porque son 8 minutos. 8 minutos los pasamos a segundos, 8 por 60 da 480. Y tendríamos que 5000 vatios, que es la potencia, la vamos a multiplicar por 480 segundos, y 5000 por 480 da 2.400.000 julios. Y entonces vamos a tener que ese trabajo son de 2.400.000 julios. ¿Por qué julios? Porque vatios es igual a julios sobre segundos, como tenemos acá. Julios sobre segundos son los vatios, entonces cancelamos los segundos y quedaría julios para expresar el trabajo. Bueno, veamos ya la parte de aplicación. La parte de aplicación lo que tienen que desarrollar son estos problemas que son bastante sencillos. El primero me dice, un motor cuya potencia es de 40 vatios realiza un trabajo de 2300 julios. Determinar el tiempo que emplea dicho motor en realizar el trabajo. Entonces tenemos que la potencia son 40 vatios. El trabajo son 2300 julios. Vamos a determinar el tiempo. Entonces debo despejar tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar tiempo? Entonces tenemos que simplemente potencia por tiempo es igual a trabajo porque el tiempo estaba dividiendo, pasó a multiplicar. Así como está escrita, la fórmula acá está escrita para hallar trabajo. Yo no quiero encontrar trabajo, quiero encontrar tiempo. Entonces potencia está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tendremos que tiempo es igual a trabajo sobre potencia. Al dividir el trabajo sobre la potencia tendríamos que esto es el tiempo. Entonces lo que tenemos que dividir es 2300 julios, que sería el trabajo, sobre 40 vatios, que sería la potencia. Al dividir estas dos cantidades me da el tiempo. Igual, vatios lo reemplazamos como julios sobre segundos, cancelamos los julios y me daría la respuesta en segundos. Entonces prácticamente acá ya tenemos resuelto el primer ejemplo. Me falta reemplazar los valores y listo. El segundo ejemplo me dice, calcular la potencia de una máquina a la que al aplicarse una fuerza de 600 newtons recorre un espacio de 250 metros en un tiempo de 40 segundos. Tengamos en cuenta que este tiempo, esta distancia y este tiempo es para encontrar velocidad. Entonces tengo que encontrar velocidad, que es distancia sobre tiempo. Entonces 250 metros lo divido entre 40 segundos y esa es la velocidad del cuerpo. Entonces, y se reemplaza en la fórmula donde tengo que potencia es igual a fuerza por velocidad, y se multiplica simplemente esas dos variables. Lo único que tengo que tener en cuenta es que debo encontrar la velocidad en este caso. Y así con los demás problemas. Acá la parte de evidencia es simplemente hacer la conversión de vatios a kilovatios o de kilovatios a vatios. Para pasar vatios a kilovatios simplemente tengo que dividir por 1000, porque un kilovatio son 1000 vatios. Y lo contrario, para pasar kilovatios a vatios simplemente multiplico por 1000, porque un kilovatio son 1000 vatios. Entonces aquí tengo que hacer la conversión y completar esta tablita. El kilovatio es muy útil porque por lo general las potencias de muchos motores y de muchas máquinas son bastante cantidades muy grandes para expresarlas en vatios únicamente.
entonces simplemente se pasan a kilovatios. Entonces, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado la explicación. Cualquier cosa, pues saben que pueden contactarme en alguno de los medios ya conocidos por ustedes. Bueno, que tengan muy buen día. Gracias, hasta luego, chao.